ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? Se han intentado, en Zimbabue se hizo una subasta pública y se invitó a conservacionistas de ciertas ONG, se invitó a las familias, se invitó a particulares y se subastaron los elefantes. Y entonces algunos activistas de ONGs compraron elefantes para que no los tocaran, y algunos miembros de la empresas de turismo compraron elefantes para que la gente y los turistas los tocaran, ¿no? Y pues eso hizo que se preservaran los elefantes en Zimbabue, ¿no? Y esa es la historia. Hoy por hoy hay una reserva que se llama Masai Mara en Kenia, que está poniendo en marcha un sistema muy interesante. Es una alianza entre una empresa de turismo y unas comunidades nativas, y están aplicando este mismo modelo a varias especies de fauna en la reserva. Es una de las principales reservas, una de las reservas más grandes de la parte norte de África. Así es de que en temas de biodiversidad y bosques es importante, ¿no? Es importante recuperar la propiedad, porque hoy por hoy en la mayoría de nuestros países hay que sacar un permiso, hay que sacar una licencia para aprovechar un árbol, para aprovechar un bosque. Y bueno, hay que tener en cuenta también, para quienes eventualmente estén preocupados porque hay menos bosques en el planeta, falso. Hoy por hoy el planeta es más verde. Sí, hay un estudio muy interesante que refiere a Mark Ridley, un británico, y un artículo que escribe que se llama El reverdecimiento del planeta, y de cómo precisamente ese ligero incremento en las concentraciones de dióxido de carbono ha generado mayor fotosíntesis, y por eso es que hay una mayor cobertura vegetal en el planeta, principalmente en el norte del planeta, no en el sur. En el sur tenemos problemas de deforestación, pero es precisamente porque ocurre la tragedia de los comunes, porque son áreas que son públicas, que no tienen dueño. Entonces, con respecto a los bosques, bueno, hay mucho que platicar, seguro lo podemos hacer posteriormente, ¿no? En cuanto a la minería, no sé si aquí, bueno, en América Latina en general, tal vez menos en Chile, un poco menos en Perú, pero en la mayoría de nuestros países hay mucha conflictividad por el uso por la explotación de los minerales, ¿no? Y justamente nosotros, liberales clásicos y correformistas, proponemos la privatización del subsuelo, así como es en Estados Unidos. Yo sostengo la tesis de que el hecho de que el subsuelo en Estados Unidos haya sido y sea privado desde hace siglos es o ha sido el factor vital para la creación de riqueza de ese país. Si el subsuelo no hubiese sido privado desde hace siglos, muy probablemente Estados Unidos no sería lo que es hoy. Y es porque realmente ha tenido una tradición en la explotación minera, ¿no? Y más recientemente en la extracción petrolera, con las innovaciones que han tenido en el fracking y en la perforación horizontal. Quizás, tengo por ahí otra tesis, Donald Trump hoy por hoy está arremetiendo contra Maduro precisamente porque ya en un año o menos se independizará Estados Unidos de la importación de petróleo venezolano. ¿Y por qué? Porque sus niveles de eficiencia en la extracción de petróleo a través del fracking y de la perforación horizontal está haciendo que las reservas de petróleo en Estados Unidos sean aún mayores. Él ya no va a depender ni de los países árabes ni de Venezuela para la importación de petróleo. Y eso realmente nos beneficia. Por ahí escribí un artículo hace algunos años que se llama Gracias Wyoming. Gracias a Wyoming, un estado donde hay más petroleros que comerciantes, donde ahí hay más petroleros, gracias a Wyoming y a muchas empresas que hacen extracción de petróleo, al menos en Guatemala, pues la gasolina, los combustibles en general han mermado de precio en los últimos 3 o 4 años. Así es de que el tema de la minería es pues por demás importante. Creo que es necesario privatizar el subsuelo para lograr generar condiciones de riqueza en nuestros países en América Latina. En cuanto a desechos y plásticos, ¿no? Ese es un tema también interesantísimo. Mucha basura
nos meten en la cabeza en torno a la prohibición de los plásticos, a la prohibición de las pajillas, de los popotes, de las canillas, ¿no? Canillas, ¿okay? Cañitas, ¿no? Es ridículo. Se habla ciertamente de las islas de basura en algunas áreas de los océanos, y eso es real, y efectivamente hay un problema, pero nuevamente el problema es que esas porciones de océano son públicas, ¿verdad? Valdría la pena revisar ese ensayo de Gersi, porque nos daría algunas luces de cómo pues privatizar los mares, ¿no? Y evitar este tipo de deterioros, pero el problema pues obviamente es al final el efecto último de la contaminación. El problema es que los gobiernos locales, los gobiernos municipales no hacen lo que tienen que hacer, que es recolectar la basura, transportarla adecuadamente y darle un tratamiento adecuado. Y el mercado, como se encuentra reprimido y asfixiado, pues no hay un mercado que nos pueda decir a nosotros: le compro su basura. Si la recicla, le pago $5 por $1 por libra. Si no la recicla, le pago 50 centavos por libra. Si la recicla entre vidrio, plástico, madera, si la recicla en 5 categorías, le pago $1 por categoría. No hay un mercado. La basura no es advertida como un asset, como un activo, como materia prima, sino es advertida como desecho. Y lo que tenemos que lograr es generar condiciones de mercados libres para que la basura, sea cual sea advertida como materia prima para producir tantísimas cosas. No se puede reciclar, se puede producir energía, se pueden producir tantísimas cosas más con la basura. Así que por ahí hay un artículo también que se llama "No culpes a las pajillas", ¿okay? Los invito a leerlo por ahí, hay mucho escrito sobre eso. Bien, en cuanto al tema de energía, nosotros el tema del cambio climático, ojo, porque el cambio climático tiene también un objetivo por ahí escondido, ¿no? Que es apoderarse y es de alguna manera tratar de minar y de socavar, de estatizar incluso la energía. Ya no sé si acá en Paraguay, pero al menos en Guatemala hay una corriente muy fuerte por la nacionalización de la energía eléctrica, ¿no? Hay que reconocer que de momento los combustibles fósiles son la fuente energética más abundante, accesible y barata. Sí. Mucho se habla de las energías renovables, la energía eólica, la energía solar, ¿no? Que han costado muchísimo dinero y muchísimos empleos en Europa. Han sido un total y absoluto fracaso en Alemania y un total y absoluto fracaso en España. ¿Okay? Son tecnologías que todavía necesitan ser perfeccionadas y que, lo que es peor, han sido montadas, digamos, sobre la base de un porqué equivocado, que es el supuesto calentamiento global, ¿no? Realmente el calentamiento global existe y es muy ligero, es de aproximadamente 0,5 grados centígrados en los últimos 18 años. Pero el ser humano no es la causa principal de ese calentamiento global ni de ese cambio climático. Debemos, revisar nuestras leyes en materia de energía y debemos de apostar por derribar el mito del monopolio natural. Yo me he enfrentado con esa pregunta, pero es que la energía es un monopolio natural. Yo creo, y ahora con mayor seguridad, con mayor certeza, que no existe tal cosa como un monopolio natural, ¿no? Cuesta advertir, obviamente, que haya competencia en materia energética, pero recientemente, hablando con algunos expertos, pues me dicen que sí es posible, ¿no? Y creo que sí es posible. Ya voy a terminar para darle la palabra al comisario. Bien, el tema de los monocultivos, yo no sé si tienen también investidas de esta, ¿no? La palma africana, la caña de azúcar, las plantaciones de hule, al menos en Centroamérica es muy sonado esto, y hay una embestida también contra estos proyectos productivos. Pues bueno, nosotros creemos en que el mercado, cuando es libre, ¿no?, va asignando los recursos de una manera eficiente, y por eso creemos que no debemos combatir este tema. En el ámbito de las ciudades, el tránsito, la contaminación del aire, el cablado aéreo, son formas de contaminación que debemos de corregir. No las debemos de corregir con planes de ordenamiento territorial,
al menos no en la forma en la que los estatistas lanzan sus famosos POT. ¿No? Les comento que Houston, por ejemplo, y la ciudad de Jamshedpur en África, son ciudades que han crecido sin planes de ordenamiento territorial, han crecido sobre la base de contratos también. Interesantemente, hay que leer sobre cómo ha crecido Houston, que es una de las ciudades top 10 para generar empleos en los Estados Unidos, no tiene un plan de ordenamiento territorial. Entonces es interesantísimo. Hay que transitar nuestros cableados, nuestros sistemas de cableado aéreo a cableado subterráneo, pero eso solo lo puede hacer una municipalidad que sea un gobierno limitado a sus funciones propias, que se ocupe de la seguridad, de la justicia y de las obras públicas, y que no se ocupe de poner payasos y cosas en las plazas, ¿no? Que eso es lo que hacen los alcaldes en América Latina. Bien, esa es la presentación. Pues quiero terminar diciendo que precisamente termino con este eslogan más bien una frase de Edgardo Manara, ¿no? Que la mencionaba el profesor ayer, y que me voy a atrever, voy a osar a calarle algo más ahí, profe, no sé qué opina, pero no hay cambios sin política. En realidad estos cambios que necesitan nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestros incentivos, no son posibles sin política. Y no hay política, la política real y verdadera, sin partidos políticos. Y no hay partidos sin programa. ¿Okay? Yo me atrevería a decir que no hay cambios sin plata. Así que necesitamos plata para construir nuestros partidos políticos, para promulgar nuestros programas. Y bueno, como liberales clásicos y incorreformistas, pues los invitamos a que adhieran al enfoque de ambientalismo de propiedad privada, que es el enfoque de un liberal clásico, de revolucionario incorreformista. Muchas gracias. Creo que tienen preguntas, el comisario. Sí, acá hay una o dos preguntas. Sí, una consulta, Jorge. Muchas gracias por la exposición. Entonces, ¿qué pasó con Al Gore? En mayo de 2004 sacó su documental Una verdad incómoda. ¿De dónde sacó su información? Gracias. Bueno, la sacó precisamente de las organizaciones ambientales afiliadas a la Organización de Naciones Unidas y del panel intergubernamental de cambio climático y demás. Es información mucha de la cual es falsa. Y le invito a Miguel a ver ese documental que se llama El gran fraude del calentamiento global. Él, en la The Inconvenient Truth, en ese documental no puedo separar acá, en ese documental donde habla de una relación entre el dióxido de carbono y la temperatura, fíjense, muy interesante, ¿no? Porque en ese documental del gran fraude del calentamiento global hacen ver el error que él comete en ese documental de Una verdad incómoda, porque él dice que hay una correlación entre las concentraciones de dióxido de carbono y la temperatura, pero no especifica cuál es la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. Fíjense ustedes que gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de lanzar el mejor argumento que yo he escuchado en contra del calentamiento global o del cambio climático antropogénico. Y es que la temperatura no aumenta derivado de la concentración de dióxido de carbono, sino es al revés. Las concentraciones de dióxido de carbono incrementan posteriormente al incremento de la temperatura, y lo hacen en un lapso de más o menos 800 años. ¿Por qué? Porque las masas de agua en los océanos cuesta que se caliente y que se enfríe. Es un fenómeno muy complejo y obviamente muy tardado, pero ese es el argumento que derriba por completo la teoría del calentamiento global o la del cambio climático antropogénico. Alguien que sucumbe ante esta teoría cree que el incremento en las emisiones de dióxido de carbono hace que se incremente la temperatura, y no es así. Es el incremento en la temperatura lo que hace que se incremente
las concentraciones de dióxido de carbono. Hay unos gráficos interesantes y hay muchos estudios que se han hecho en Vostok, en el Polo Norte, análisis de los núcleos de hielo, y muchos otros estudios que se han hecho con satélites. Así que, bueno, los realistas climáticos, como nos llamamos nosotros, yo tengo la oportunidad de ser Senior Fellow del Heartland Institute y he participado en lo que se llama el Panel Internacional No Gubernamental de Cambio Climático, que es contrario al IPCC. Este se llama el NIPCC. Pues ha demostrado cómo Al Gore y sus ONGs afiliadas pues han levantado toda esta falsa información. O sea, ponen estaciones climáticas a la par de sistemas de aire acondicionado. Y entonces, ¿cómo va a recoger data fiel, digamos, data verídica y buenos datos, ¿no? Así que hay mucho de falso en el documental de Una verdad incómoda de Al Gore, que a propósito le dieron su premio Nobel, ¿verdad? Bueno, pero mismo, se lo dieron al IPCC también en el mismo año que se lo dieron a él, creo que fue 2007. Por favor, comisario. Sí, señor ingeniero, si me puede decir, por favor, referente a la nacionalización de la electricidad, puesto que en el Paraguay tenemos dos grandes hidroeléctricas, una que es el de Club, la otra que es Gasoleta, en una próxima que va a ser la de Corpus Christi, todo en aguas compartidas del río. Esa es la primera pregunta. Y segundo, un comentario que bien lo voy a hacer referente al ejemplo que usted hizo de los tendidos eléctricos, que acá en Paraguay hay muchísimos, ¿verdad? Y ayer nomás hemos perdido dos compatriotas por el temporal, todo el cable del tendido eléctrico fue por un alambrado, y cuando el chico iba a pasar bajo el alambrado, toma el alambrado y viene para socorrerlo y cae en la boda. Eso es lamentable. Esa sobre la última pregunta, ¿no? Nueva York tiene un sistema de cableado aéreo desde mitad del siglo XIX. Yo no entiendo cómo nuestros países no han logrado transitar al sistema de cableado subterráneo. Bueno, y Europa realmente tiene sus sistemas de cable subterráneo al principio por las guerras mundiales, que era los ataques, digamos, de los enemigos, y destruían el sistema energético, pues los ponían en franca debilidad, por eso soterraban todos sus sistemas energéticos. Eso es urgente hacerlo, es urgente por seguridad, número uno, porque es el ser humano el que nos interesa, no el paisaje. El paisaje nos interesa, dicho sea de paso, nuestras ciudades se venderían mejor ante el turismo, pero nos interesa más que no se muera la gente, pues, ¿no? En un incendio, en un terremoto, en un sismo. Muchos de los problemas después de un terremoto precisamente derivan del tendido eléctrico aéreo. Y eso hay que hacerlo, pero eso solo lo pueden hacer gobiernos municipales limitados a sus funciones públicas. Respecto al tema de la energía y de las hidroeléctricas, bueno, en este caso es un caso particular, porque podría decirse, sí, que hay ciertas porciones o ciertas fuentes de agua que pueden considerarse como aguas nacionales. En este caso, que son aguas compartidas, ¿no? Con 2 o 3 países, y podrían considerarse que son aguas nacionales, pero que no necesariamente eso significa que deban ser administradas totalmente por el Estado. El Estado puede contratar servicios privados, servicios expertos privados para administrar, en este caso, las hidroeléctricas, y debe hacerlo de una manera transparente, licitaciones públicas y de forma transparente. Eso no se va a poder hacer en un sistema de gobierno ilimitado. Por eso hay que limitar el gobierno a seguridad, justicia y obras públicas, porque entonces el gobierno se dedica y se concentra en eso, y entonces estos procesos son más transparentes y dan menos lugar a la corrupción. Hoy por hoy, lamentablemente, eso no puede ocurrir porque generalmente vivimos en un capitalismo de Estado, en el cual el gobernante le otorga a sus amigotes, ¿verdad?, este tipo de concesiones y prebendas, ¿no? Entonces, es necesario que en este caso en particular, nosotros en Guatemala, por ejemplo, tenemos 2 ríos que son limítrofes, un lago que es limítrofe, el río Sumacinta, el río Suchiate. En Guatemala son ríos limítrofes entre Guatemala y México, y a ellos sí los consideramos como bienes públicos.
pero bienes públicos que no necesariamente deben o pueden ser administrados por el Estado, sino el Estado puede solicitar la contratación privada para que sean administrados, ¿no? En este caso hidroeléctricas, ¿no? Que me parece que es en parte la solución. David. Yo tenía una pregunta. Alguna vez oí algo así como que existe una modalidad de ambientalismo en el que las empresas pueden convertir en acciones en la bolsa de valores la cantidad de oxígeno que generan los bosques. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sí, es el mercado del dióxido de carbono, ¿no? Realmente se ha hablado muchísimo de eso. Bueno, los estatistas se han esforzado, ¿no?, en llamarle a eso el mercado regulado, y se han lanzado con la vaina de la venta de oxígeno. Lo que vendes no es realmente oxígeno, lo que vendes en realidad es la conservación de porciones de bosque, que lo que hacen es remover dióxido de carbono de la atmósfera. Que justamente el bosque, una de sus funciones es remover dióxido de carbono de la atmósfera, y entonces lo que hacen bajo un mecanismo que bueno, hay varios mecanismos de compra o de remoción de dióxido de carbono de la atmósfera, que están en el marco del protocolo de Kioto y que están en el marco de estos acuerdos en torno al cambio climático. Ojo, porque todo ese tema, que es el mercado del carbono, le han llamado mercado del carbono, tiene que ver con, o se justifica en el cambio climático antropogénico. ¿Verdad? Nosotros, hoy por hoy, existe un mecanismo súper sofisticado que se llama REDD, reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y hay otro que se llama REDD+, y de eso hablan los estatistas en la ONU y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y demás. Pero no son más que mercados distorsionados, David. Yo creo que puede darse, porque sí existe la posibilidad de establecer pagos por servicios ambientales, pero en un mercado privado, en mercados libres, ¿no? Y bajo las razones y justificaciones moralmente válidas. Pues. No lo puedes justificar en el fraude del calentamiento global, porque no es cierto eso, ¿ya? Es más, nosotros tenemos en la Red de Amigos de la Naturaleza un artículo que se llama dióxido de carbono, el gas de la vida, porque ahora lo que hemos intentado nosotros es dignificar el dióxido de carbono, o sea, realmente porque ha sido satanizado el dióxido de carbono. Pero los que entendemos cómo funcionan estos procesos físicos, biológicos, pues entendemos que el dióxido de carbono es el gas de la vida, porque sin ese gas no habría fotosíntesis. Y lo que hacen estos es reducir la remoción del dióxido de carbono, reducir el oxígeno o reducir las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, cuando eventualmente lo que hay que producir es dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Entiendes? Entonces, ese es el tema. Y bueno, son mercados regulados, intervenidos, y pues son un fraude total. El antropogénico. Antropogénico, cambio climático antropogénico. Antros, hombres, génico, génesis. Que la génesis está en el hombre, el origen del cambio climático es el hombre. Cambio climático antropogénico. ¿Sí? Nosotros no adherimos a esa idea, ¿no? De hecho, las causas principales de los cambios climáticos, que son cíclicos y naturales, están, según los realistas climáticos, amigos míos, profesores míos, están en el comportamiento solar, principalmente. Y ahí hay muchísimo que leer y que estudiar. ¿Y en alguna otra? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No. Muchas gracias entonces, una vez más. Muchas gracias, ingeniero. Brillante exposición de un tema de vital importancia para el conocimiento de los liberales. Sí. Perdón, traje 2 libros que están a la venta
¿sí? Solo traer dos. Es un libro que se llama Planeta Azul, no Verde, escrito por el doctor Václav Klaus, presidente honorario del Foro Liberal de América Latina. Este es un excelente libro, tiene un costo de $30 y tiene la fortuna de estar autografiado por él. Así que aquí los tengo por si alguien está interesado. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a tener un receso para